No, yo creo que ellos no tienen otra opción que ponerse de acuerdo. La tragedia es el gobierno que está en Venezuela, o sea, y eso lo sufrimos todos. Yo tengo cosas que rebatirle a todo el mundo, pero esa no Claro. era la intención, no era el formato de esa entrevista. Yo me pregunto cómo el régimen permitió la candidatura de Mundo González Urrutia y no de Corina Lloris, una ciudadana intachable. Bueno, Luzmeli Reyes es colega periodista, además directora general de Efecto Cocuyo y que está también basada aquí en el área. Gracias por acompañarme, Luzmeli, el día de hoy. Gracias, Ricardo, gracias a ti. Bueno, feliz de estar compartiendo con tu audiencia. Ya estamos de cara a las elecciones presidenciales y yo para eso te tengo aquí el día de hoy para conversar sobre el proceso electoral, que además has hecho entrevistas muy buenas. Y les digo a los que no lo han visto, vaya de una vez a Efecto Cocuyo, que por cierto nosotros usamos aquí referencia y leemos algunas notas de Efecto Cocuyo, así que siempre estamos pendientes de la información confiable porque la colega Luzmeli es parte de este grupo de periodistas que confirmamos información y que además de que Luzmeli es una institución del periodismo, viene de hacer, yo estaba en pañales cuando ya tú hacías periodismo probablemente, Luzmeli. Yo creo que no habías nacido. Ok, bueno, pero lo importante es que aquí estamos y seguimos y dando la lucha contra la desinformación y por la información confirmada y confiable, como siempre lo digo. Luzmeli, yo quería empezar preguntándote, desde ya en caliente, pues tú estás saliendo de una entrevista, cuéntame de los invitados que tuviste hace unos minutos allí, porque me pareció un tema interesante que estabas tocando, porque tenía que ver con el tema de lo que llaman los politólogos el costo de salida, y aquí lo hemos dicho y lo hemos hablado con otros invitados, el costo de salida. Yo siempre le pregunto a mis invitados, obviamente, aquí hemos tenido, por ejemplo, a políticos como César Pérez Vivas, estuvo también Márquez, que lo entrevistamos creo que ya hace más de una semana, y el señor Casella de MPB cuando se adhirieron a la candidatura de Mundo González Urrutia. Y estaba escuchando, hay unas propuestas que estaban dando tus invitados que tengo entendido que no estaban alineados, son de distintas organizaciones, pero que hablaban de esto, de que incluso había una de las propuestas que yo estaba escuchando, que decían que era nombrar a Maduro como un diputado vitalicio para poderle garantizar inmunidad, este tipo de cosas, ¿no? Y quiero que me des tu perspectiva sobre eso y además, tú que has hablado, que ya te voy a preguntar más de eso, con el mismísimo candidato de Mundo González Urrutia, que nuestro equipo de producción está atrás de él, estamos persiguiéndolo incluso desde antes que empezara la entrevista. Me va a tener que dar secreto, Luzmeli, para entrevistarlo. Bueno, no voy a empezar por allí, Ricardo lo dice, ¿oíste? Pero bueno, fíjate, no, chévere que estabas viéndolo y a todos los que están conectados, porque era con Víctor Álvarez y con Eustoquio Contreras, son políticos Eustoquio, político muy conocido en Venezuela, fue miembro de la Constituyente, y Víctor Álvarez, aunque también ha sido político, es más conocido por sus aportes en la parte de economía, ¿no? Ambos estuvieron muy cerca, estuvieron en el gobierno en distintas etapas del chavismo, ya no están con el chavismo y yo creo que es importante ver no solamente quienes hacían oposición tradicional, sino que ver ese desplazamiento que ha habido de toda la gente que en su momento apoyó a una opción, a una propuesta, y luego, pues, vista la ineficacia, visto el fracaso y visto además la gran cantidad de violaciones de derechos humanos, pues simplemente se han alejado de esa propuesta. Y me parece que es muy interesante porque para el proceso del 28 de julio todos los votos van a ser importantes, o sea, todos los votos que empujen hacia que haya un cambio de gobierno en el país. Ahora, yo a veces me pregunto, y esto lo he hablado con también otros colegas, y también se lo preguntaba, por cierto, que estuviste conmigo en este evento en la OEA, que me pareció un evento muy importante, porque yo siempre digo que la memoria es algo que no podemos dejar atrás siempre, y los periodistas somos una clave en mantener esa memoria histórica, registrar, documentar, para que esto no pueda olvidarse. Pero hablando de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y en ese sentido garantizar una justicia de transición o transicional o de transición es importantísimo, pero al mismo tiempo, fíjate, este tipo de propuestas habla de una inmunidad. Muchas personas pensarán, no, pues entonces no va a ser posible que haya justicia, porque si el que es buscado es Nicolás, bueno, hay otros también, pero la cabeza de Nicolás Maduro tiene precio. Vamos a empezar por ahí. Sí, pero yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Uno tiene que ver, o sea, y es bueno porque Víctor, ojalá que lo tenga, te puedo dar sus datos si lo quieres. Buenísimo, sí. Me parece interesante la propuesta, la veo irrealizable, pero me parece que es importante que haya
invirtió tiempo, que haya escuchado a muchísima gente y además que tiene algunas cosas que pudiesen ser aplicables, me da la impresión. Él propone incluso que si ganase la oposición, pues se generara una especie de gobierno amplio en donde hubiese ya desde el mismo julio se incorporaran funcionarios de la oposición al gobierno que sería el gobierno de salida. Pues me parece interesante esa parte. Sobre en la impunidad, no, él clarificó un poco esto. Es un tema muy delicado. Yo no soy experta en temas de justicia transicional, pero es un tema que lo han trabajado distintos grupos en donde queda claro la necesidad de la justicia y además de la reparación a las víctimas. Y seguramente debería pasar por reparación a las víctimas que han sufrido crímenes contra la humanidad. Tanto personas que han vivido delitos que les han matado a algún familiar, como aquellos que han sufrido tortura y persecución. De hecho, hay gente que plantea, ojo, como les digo, no soy experta en esto, simplemente como periodista que se ha acercado al tema, que plantea incluso que en algún momento hasta las personas que han tenido que irse del país porque por distintas condiciones, no solo exiliados en términos políticos, también pudiesen tener derecho a un tipo de reparación por parte del Estado. Porque al fin y al cabo, que los venezolanos no tengan en su país, no tengamos en nuestro país la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida es responsabilidad del Estado venezolano también, pues porque no solo por las persecuciones, sino por el hecho de haber acabado con la economía. Entonces, hasta eso pudiese plantearse en un proceso de justicia transicional que creo que, bueno, se va a abrir ese espacio en caso de que haya un cambio político en Venezuela. De verdad que cuando uno escucha testimonios como lo que se escucharon el viernes en la OEA, es imposible no sentir dolor, es imposible no sacar el lado humano de uno, ¿no? Realmente de sentir empatía por ellos y al mismo tiempo el dolor que ellos sufren, sentir impotencia, sentir frustración, etcétera, ¿no? Y eso lo sentimos, yo creo que muchos venezolanos cuando escuchamos este tipo de testimonios tan dolorosos, ¿no? Y por eso te lo decía, ¿no? Y sí, yo creo que es todo un reto. De hecho, también hemos tocado el tema de cómo por lo menos otros procesos, como el de Colombia, por ejemplo, han llevado a que esté ahí hoy día Gustavo Petro en la presidencia, ¿no? Una cosa que quizás un tiempo atrás se hubiese visto irrealizable y llegó a estar ahí, ¿no? Y sobre el panorama electoral en general, yo quería preguntarte, Luzmeli, ¿qué tú puedes rescatar de esa entrevista que le hiciste a Edmundo González Urrutia sobre cómo él, como un líder provisional, el cuidapuesto, el tapa, ¿no? Pasa a ser un candidato en el que sabemos claramente que no era así inicialmente, no estaba así establecido inicialmente. De esa entrevista, ¿qué es lo que tú más rescatas? Yo quisiera saber, yo me pregunto, cómo el régimen permitió la candidatura de Edmundo González Urrutia y no de Corina Lloris, que no tenía ni la más mínima, una ciudadana intachable, no tenía la más mínima inhabilitación, ni legal, ni política, de nada, ¿no? Pero Edmundo sí, y Edmundo sí lo permitió, a eso me refiero. ¿Te dijo algo de eso? Un poco o no permitió preguntas incómodas. No, la verdad es que no, él no puso ningún cuestionamiento a las preguntas las hicimos con el cuestionario que nosotros tenemos para cobertura testimonial que se llama el lado B, en este caso de los candidatos, y él no puso ninguna objeción a las preguntas, estaba cansado porque era un día a las 8 de la noche cuando ya había atendido no sé cuántas personas, ese fue su primer día de dar entrevistas y ya estaba súper agotado, pero sin embargo pudimos hacer la conversación, que fue una conversación relativamente corta de 20-25 minutos, justamente por la hora. Y porque el formato era así, el formato es un formato de hacer una pregunta y no hacer repreguntas, porque lo que es importante es que la gente cuando escuche esa entrevista, escuche lo que dice el candidato, no lo que uno tenga para rebatirle. Yo tengo cosas que rebatirle a todo el mundo, pero esa no era la intención, ese no era el formato de esa entrevista. Ahora, fíjate tú, ¿qué creo yo que es importante de lo que ha pasado con Edmundo González Urrutia? Que él resuelve de entrada tres problemas que creo que son muy importantes.
resuelve el problema, como lo resolvió, de ser una figura que concitara a toda la plataforma unitaria y recibiera el apoyo de María Corina Machado. O sea, se logró, fue fuerte, pero se logró. Luego puedes generar una figura de transición y eso también le resuelve un problema al país. Y tercero, que era el segundo, pero ahorita lo puse de tercero, también le resuelve un problema al gobierno, porque es una persona con la que o sea, que el gobierno no le costaría nada poder enviar emisarios a reunirse con él, porque no está en lo que ellos han percibido como extremo, como el extremo María Corina, sino como una persona que además ya le dijo, pues no lo veo como enemigo, sino como adversario. Entonces, creo que su sola candidatura resuelve esos tres problemas fundamentales en Venezuela, y por eso es que creo que es tan valioso, y por eso es que creo que fue un acierto esa escogencia. Sí, claro, totalmente. Eso es algo que también hemos comentado. La unidad, yo creo que se está tratando de poner de acuerdo con respecto a muchas cosas aún. Yo sé que hay un tiempo muy corto de campaña. Ellos han dicho que es una campaña típica. Cuando entrevistaba a Simón Calzadilla, él me decía como que, bueno, mira, aquí estamos todavía definiendo que cómo es que vamos a enfilar la campaña, porque en aquel momento María Corina había mostrado, si no me equivoco, ya para aquel momento el afiche por primera vez, ¿no? Y entonces él me decía, esta es la campaña sin el candidato. Entonces, claro, hubo reacciones ahí, veíamos comentarios de las personas que siempre va a existir como que puntos de vista encontrados, como que decían, no, que es un irrespeto que el candidato no haga campaña por el país, pero él mismo ha dicho, yo no me voy a movilizar porque ahí está María Corina, ahí están los otros líderes, y entonces Calzadilla me decía, no solamente a María Corina le corresponde la campaña, sino a todos los que estamos dentro de la unidad. Y formar un engranaje para que el engranaje de MPB, el UNT, todos los engranajes que ellos tengan estén funcionando a favor de un objetivo común, y es hacer que realmente se ganen las elecciones. Yo creo que esto es algo bastante novedoso, creo yo, en términos de, no sé si tú me puedes hablar, por lo menos en la época, en estos años de Chávez, del chavismo, en la Cuarta República, yo no sé mucho, no sé si tú me puedes hablar un poquito de eso. Háblame de eso un poco. Tú sabes que estoy tratando de recordar alguna campaña, y recordé la campaña del API en el estado Yaracuy, de donde es Convergencia, si mal no recuerdo, del partido del presidente Rafael Caldera, que le hicieron la campaña al API con un dummy, ¿no? Pero también estoy tratando de recordar. Esa no fue la del chiripero. No, la chiripero fue la del 90, la última. No, el chiripero fue hace muchos años, pero Caldera todavía podía ir a hacer campaña. No, estoy hablando de eso, fue hace, no sé, 15 años. La verdad no recuerdo, no lo tengo ahorita, pero me acuerdo de que él estaba, a él lo acusaron de algo, y la campaña la hacían con un dummy. Entonces, voy a revisar un poco mis apuntes para ver esto. Interesante. Estoy tratando de acordarme, y no sé, pero creo recordar que en su momento Carlos Andrés Pérez, cuando estuvo preso, hizo campaña prácticamente virtual. Y logró que lo eligieran candidato. Claro, era el partido que lo apoyaba. Entonces, o sea que... Sin internet, porque el internet no... Había internet, pero no con esta... No había internet. O sea... En que la segunda de CAP... O la primera de CAP. Cuando él se lanzó se lanzó a la Asamblea Nacional. Ya había habido incluso el cambio del Congreso a Asamblea Nacional, y él logró ser electo. Es que estoy tratando ahorita voy a hacer esa tarea, pero en todo caso, fíjate, la campaña es atípica. Según la última encuesta de Atincorp, se ha logrado ese endoso de que la gente decía lo que diga María Corina. María Corina dice que es Edmundo, María Corina junto con la plataforma. Entonces la gente ni siquiera se imagina la cara del señor Edmundo. El chavismo incluso intentó burlarse poniéndole una cara de Chespirito, pero era tan gracioso que lo que da risa. Entonces, por supuesto, imagínate, yo me acuerdo que una vez en Laureano Márquez decía que uno no podía odiar a una persona que le hiciera reír. Entonces, imagínate, el gobierno a él estaba haciendo un favor al ponerlo como Chespirito, que todos tenemos recuerdos, me imagino que tú también, de Chespirito. Claro. Yo casi que
vivo y directo, pero tú me imagino que lo viste en Pero es que diferido. esos son programas ya que generación tras generación los han visto, ¿no? O Exacto. sea, no es algo único de una generación porque uno ha visto otros programas que han trascendido el tiempo. Es como decir Los Simpsons. Y yo, Sí, Los son Simpsons son, transgeneracional. sí, Los Simpsons son de la década en la que yo nací, de los 80. Entonces, y yo soy fan de Los Simpsons desde que era niño. Y ya eso existía. O sea, de que yo... Poner un ejemplo. Vamos a leer la encuesta que está en pantalla para que usted la responda y que también me la responda la invitada de hoy, quien es la colega Luzmeli Reyes, quien es directora, periodista y directora general de Efecto Cocuyo, una institución del periodismo, y muy honrado de tenerla aquí esta noche, que haya aceptado esta invitación. Me parece maravilloso. Por ahí ya le está mandando saludos también a la invitada, ya vamos a leer unos comentarios. Pero vamos a ver la encuesta. A ver, si ponemos en pantalla, dice, ¿crees que los testigos de mesa serán suficientes para garantizar la transparencia? El 57% dice que sí, el 43% dice que no. Vamos a poner unos saludos aquí en pantalla. Vamos a leer algunos saludos de las personas, ¿ok? Dice aquí, un saludo para Laura. Dice, yo creo que tiene que haber testigos y más personal autorizado, porque si no el fraude se repite. Saludos y bendiciones para ti. Gracias. Dice José Miguel Remy Báez, Luzmeli y el Guaro de Oro, tremenda dupla periodística. Un abrazo grande. Gracias por estar ahí pendiente. Saludos y bendiciones para ella. También te dicen aquí, vamos a ver qué otros comentarios aquí al final. Dice aquí, buenas noches, lo que quiere el dictador es confundir al pueblo con muchos candidatos que hay en el tarjetón. William Rodríguez, un saludo también, dice, creo que si vamos a salir adelante así con Edmundo y con María Corina. Bueno, parte de los comentarios que están poniendo aquí, y los saludos que mandan Luzmeli. Primero, porque me perdonan todos, no voy a perder mi vocación de doña, de señora, de decir, como que es que como me apasiona tanto el tema político electoral, que pues que como dice Ricardo, esta es una encuesta que se hace sobre la audiencia que está acá, pues entonces no es científica, pero a veces lo que uno va viendo es que pues recoge, digamos, sí, algunas percepciones que no son extrapolables, pero siguen siendo válidas. O sea, no son extrapolables porque no tienes una técnica de escogencia de la muestra, sino que el universo es tus usuarios, los que te están audiencia. Viendo. Sí, tu audiencia, los que te están viendo a ti, y por supuesto, no solo no es aleatorio, sino que no cumple con las características que debería tener una encuesta para que pueda ser extrapolable. Pero en todo caso, la consulta sigue siendo válida. ¿Por qué? Porque aunque no sea extrapolable, es una consulta con una gente que te está viendo, que tienen voz, que tienen capacidad de discernimiento y que además están expresando una posición. Dicho esto, creo que no es suficiente con que haya testigos, tiene que desarrollarse toda la infraestructura electoral de lo que antes se llamaba o se sigue conociendo como la maquinaria. Estas estructuras que activaban los partidos políticos se dañaron mucho, pues se oxidaron, como quien dice, y entre otras cosas también fueron afectadas por la migración, pues en muchos casos, si se han ido 8 millones de personas de Venezuela, 4 millones más o menos están en posiciones de votar o estaban en el registro electoral, entonces mucha de esa gente seguramente formaba parte de estas estructuras de los partidos políticos que no solamente eran miembros de las mesas, sino que además entonces tiene toda la estructura incluso de la logística de quién le lleva comida a los miembros, de quienes están verificando cuando se hace la auditoría en caliente, que se hace después que se termina, cierra la mesa, de quienes recogen esas actas y tienen precisado eso, de qué partidos están, representantes de qué partidos están allí. Entonces, se necesita muchísima gente, pero además bien articulada para que puedan garantizar que haya ojos de quienes creemos en la democracia en cada una de las mesas, y si no en cada una de las mesas, por lo menos el 99% de las mesas de votación. Tú que has tenido contacto con bastantes líderes políticos y estás en ese, porque una cosa yo digo es estar allá en el campo y otra cosa es la percepción que uno pueda tener, pero uno se va haciendo una idea con lo que te dice la audiencia, con el feedback de la gente que tú conoces, con la gente que tú entrevistas, con lo que dicen las redes, y entonces uno va como que armando un panorama con las fuentes que uno mismo tiene, etcétera, ¿no? Y tú misma lo decías, no son suficientes los testigos. ¿Cómo ves tú que está preparándose en este tiempo que resta la unidad
para cuidar el voto, porque la estructura de hacer cumplir el voto y de esta plataforma va más allá de un testigo, como lo decías tú. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Qué es lo que tú percibes? ¿Qué es lo que tú sientes sobre eso? Porque eso es un tema, creo que es un tema fundamental bajo las circunstancias en las que se va a realizar esta elección, y sabiendo aún que parte de la preocupación principal del electorado en el pasado es la falta de transparencia del organismo. Fíjate, tú tienes ahí 3 partidos que creo que son importantes, que es Un Nuevo Tiempo, que tiene maquinaria, Acción Democrática, que tiene una maquinaria que, como decía Ramos Alú, bueno, parece que funcionó, pero votaron por María Corina en las elecciones primarias, o sea, pero tiene capacidad de movilización, y tienes a la de Primero Justicia, que tenía un buen secretario de organización. O sea, estas cosas que a mí me parecen valiosísimas de los partidos tienen que ver con los secretarios de organización, digamos, las instancias de organización que te puede identificar. Ahora que hay tantos datos, pero eso siempre ha sido así, te puede identificar dónde están los votantes, cómo se pueden movilizar los votantes, y luego también, además, te puede ir llevando, digamos, el pulso de cómo ha sido la votación en el día. Por eso es que antes uno tenía acceso a muchísima información, porque los partidos tenían todo eso muy organizado, y además el mismo día hacían exit poll. Yo creo que en Venezuela hay una técnica con eso y hay un entrenamiento. El problema que veo ahorita con la información que manejo, evidentemente no hay, a lo mejor hay información que uno no tiene, es que el tema de los recursos, o sea, los partidos, así como los medios, como las organizaciones, o sea, si no tiene recursos el gobierno, porque muchos se los han robado, en el caso de otras organizaciones que no tienen recursos, pues eso incide muchísimo en la capacidad que puedan tener de organizar todo este tipo de estructuras. Y para eso yo creo que es importante que organismos multilaterales o tal vez otras organizaciones de defensa de derechos humanos pues vean la necesidad que hay de que haya fondos de emergencia en Venezuela para hacerle frente a todo lo que implican estos gastos de la coyuntura electoral. El tema es que eso va a ser posible. Porque cuando yo vi, por ejemplo, la pregunta que le hicieron, una de las preguntas que le han hecho, que probablemente se la han hecho repetidamente, ¿no? Al candidato de la unidad, que quién lo estaba financiando, porque dicen que es el candidato del imperio, ¿no? Y él decía que no, que esto era que de su bolsillo, o sea, prácticamente, ¿no? Y yo creo que va más allá del bolsillo de él. Por eso que no quiere viajar. Mira, yo creo que va más allá del bolsillo de él, porque yo sí creo, quizás él no lo especificó allí, pero como realmente es lo que hablábamos unos minutos, ¿no? Es un engranaje de partidos y de gente que está atrás de esto. Ahí estaban eso diciendo... Es recursos. Claro, todos esos recursos, exactamente, eso te iba a decir, todos esos recursos, por ahí dice... vamos a poner un comentario aquí de Jogmi Gutiérrez. Dice: la plataforma unitaria es el equipo que está jugando para ganar. Por eso es que todos están comprometidos con Venezuela y para los venezolanos, dice él. Y en ese sentido, por eso es que, y lo ha dicho como Delsa Solórzano constantemente en las actualizaciones, que además que ha jugado un papel muy bueno de vocera, comunicando todo para luchar contra la desinformación en momentos bien difíciles, porque incluso en momentos cuando ese altercado allí entre Manuel Rosales y María Corina, cuando Rosales dijo lo que ya sabemos que dijo, y a pesar de eso, fíjate tú qué difícil, ¿no? Qué difícil creo yo que para el tema, sobre todo por el tema político, ¿no? O sea, de recibir una declaración de esa magnitud, y María Corina dice, cuando le preguntan en una entrevista al aire, como que yo no me lo podía creer, yo creía que era mentira, tuve que verlo, estoy sorprendida. O sea, es como que de impacto, ¿no? Y aún así, después sentarse a hablar, y bueno, si dentro de la unidad pueden demostrar que ellos mismos están dispuestos a hablar, a subsanar las diferencias, a realmente poner al país por delante, a llegar a acuerdos, como debe ser la política en democracia. No es un régimen, porque el régimen siempre hace lo que quiera, las instituciones las secuestra, no hay Estado de Derecho, no hay nada, pero eso no debería pasar en una democracia. Mira, no, yo creo que ellos no tienen otra opción que ponerse de acuerdo. O sea, es como cuando tú estás en tu casa, está la familia, no sé qué más, y pues te pueden pelear, discutir, no sé qué, y resulta que, bueno, que hay una tragedia familiar y la única opción es ponerse de acuerdo para salir adelante. Entonces, en este caso,
la tragedia del gobierno que está en Venezuela, o sea, y eso lo sufrimos todos. Incluso lo sufren, y se los digo, los propios chavistas que creyeron en un proyecto democrático. Yo sé que esto es polémico porque siempre la gente dice, no, que digo, no, pero es que incluso ellos, porque sobre ellos también hay persecución, y ya lo hemos visto, no solamente con figuras emblemáticas, sino con figuras que han querido denunciar corrupción, han querido decir cosas que están pasando y simplemente los persiguen. Así que yo sí creo que ellos van a terminar poniéndose de acuerdo, porque es que si no se ponen de acuerdo, creo que lo decía Delsa, no así, pero el país, todo el país, estamos viendo las actuaciones. Y si no se ponen de acuerdo, el costo de no ponerse de acuerdo es demasiado alto. Y el costo es que se pierda la oportunidad de que haya un cambio político en Venezuela a través de un proceso electoral. Entonces, esa es una ventana que se abrió, que el año pasado, como por esta época, había gente que lo dudaba, y sin embargo, fíjate, sigue abierta y se sigue aprovechando que está abierta. Entonces, eso para mí, yo en ese sentido no me angustiaría mucho, porque la necesidad tiene cara de perro, y como la necesidad tiene cara de perro, ellos se gusten, se quieran, no se quieran, pues la otra opción es que Maduro continúe siendo presidente. Y creo que ante eso cualquiera se une, o sea, hay una capacidad de que todos se unan. Sí, ya para ir cerrando, y de aquí agradezco tu tiempo, quería preguntarte cómo ves tú el panorama post-electoral, post-28 de julio. ¿Por qué te pregunto esto? Porque sea cual sea el resultado, Luzmeli, yo pienso que no es un panorama que es sencillo. Entonces yo quiero que tú me hables un poquito qué percibes tú de este panorama. ¿Qué le espera a Venezuela en esos meses, hasta enero, que se transfiere el poder? Chévere, gracias. Que yo creo que esas son las preguntas que hay que hacernos, porque no solamente tenemos que llegar al 28 de julio, cuando digo tenemos es como sociedad, como país, que luego de eso, si se genera un cambio político, todo lo que eso significa. Y si no se genera un cambio político, que no pareciese que es lo que se está revelando a través de las encuestas, pero si no ocurriese, pero que fuese ganado en buena lid, bueno, en la mejor lid que pueda ganar, porque ya han ido tracaleando ciertas cosas, en ambos casos no es sencillo ese proceso que puede haber el 29 de julio. Yo diría que ese proceso incluso empieza el mismo día de la elección, porque ese día muy temprano ya se van a ver las tendencias. Y yo sí soy de las que creo que tanto el comando de González Urrutia como el comando que tenga el gobierno deben empezar a hacer reuniones y encuentros de comisión de enlace. Comisión de enlace, que era lo que se hacía tradicionalmente antes cuando ganaba un candidato a la presidencia, pues establecía inmediatamente una comisión de enlace con el gobierno saliente. Yo creo que esa comisión de enlace hay que hacerla antes, porque si no vamos a transitar un periodo de incertidumbre innecesario. Bueno, ¿realmente el chavismo está dispuesto a hacer ese enlace? Esa es la pregunta, porque la oposición la hemos visto muy bien. Mira, si negociaron con Estados Unidos, o sea, van a decir ellos que prefieren negociar con Estados Unidos que sentarse a negociar y con alguien que es de su misma sangre, que toma la misma agua, el mismo sol, o sea, que ha crecido en el mismo territorio. Yo creo que ellos tienen más capacidad de negociación de lo que la misma gente a veces cree. Sí, yo siento que va a ser un periodo importante, en el que tenemos que estar muy atentos, porque yo creo que va a ser muy noticioso, porque yo creo que la noticia nunca termina, ¿no? Pero uno pensaría que estos momentos preelecciones es lo más noticioso y ha sido lo más convulsionado en términos de noticia, información que se genera, ¿no? Pero sobre eso siempre muy vigilantes porque cuando hay momentos de mucha confusión, cuando hay momentos de que se genera mucha información clave, importante, crucial, se genera también mucha desinformación. Y entonces cuando eso pasa, a propósito, adrede o sin querer, porque yo siempre he dicho, la tía que te reenvía la cadena de WhatsApp, ella no está consciente de eso, de la tía del WhatsApp, le llamo yo, pues puede ser la mamá, el papá. La tía del WhatsApp es un personaje nuestro que lucha contra la desinformación. ¿En serio? No me digas, no lo he visto, no. Te la voy a presentar, Ricardo. Ey, pero está muy bueno porque es la antítesis de la tía verdadera. Oye, la tía que te reenvía cadenas. Es que ¿quién no tiene esa tía?
Está muy bueno. Entonces yo creo que es un momento de, obviamente, de buscar aún más canales como Efecto Cocuyo, como las cuentas de periodistas como Luz Meli, como incluso este mismo canal en que todos los tratamos de... Mira, yo digo que errar es de humano. Los periodistas no somos extraterrestres ni perfectos, pero tenemos como que prácticas rigurosas para confirmar la información y saber cuáles son los principios éticos con los que uno se rige. No es que uno no se pueda resbalar, cualquiera se resbala, pero por lo menos uno lucha contra eso, ¿no? Y esa es la diferencia, que lo que yo llamo la democratización de las redes sociales han traído cosas muy buenas como esto, abrir un espacio que antes no era posible si no era por medio tradicional, pero también este espacio lo pueden usar personas inescrupulosas. Entonces hay que medir eso y yo sí siento que en ese momento de transición, ese momento post-electoral, yo no sé si tú me cierras con algún panorama, pero ¿con qué panoramas ves tú? Pero obviamente yo creo que los panoramas son claros, no sé, bajo mi perspectiva. Obviamente lo que todos esperamos es lo que se proyecta, la popularidad, las encuestas en teoría lo dicen, aunque estamos hablando del tema de las encuestas, pero es que obviamente el chavismo tiene una popularidad muy baja y va a perder de forma evidente, ¿no? Pero realmente la pregunta es ¿cómo va a asumir eso? ¿Está dispuesto el chavismo a asumir el costo de salida? Esa negociación que tú estás hablando, ese enlace, ¿le conviene? ¿Cómo? O sea, y entonces ahí es donde viene la incertidumbre, ¿no? De la cosa. Y en el panorama, o sea, pues en el caso de que no lo quiera reconocer, en el caso de que el chavismo se proclame ganador, estamos claros que eso sería casi que yo no sé ni cómo se podría hacer algo de esa magnitud bajo los números y cómo están las tendencias en estos momentos. Mira, yo en términos personales y con todo el respeto a las audiencias, porque uno como periodista busca la información, la comparte y cuando yo estoy ejerciendo como periodista soy imparcial, pero una cosa, frente a violaciones de derechos humanos no hay neutralidad posible y entonces yo tomo una posición frente a eso. Mi posición es que las personas que han incurrido en esto tienen que ser juzgadas, tiene que haber investigación, esas personas tienen que ser juzgadas. Que sea un juez el que decida cuál es el castigo que tienen, pero tienen que ser juzgadas. Y las víctimas reparadas. Luego, el tema de como ciudadana, que también he sido muy crítica con sectores de la oposición y todo esto. Yo ahora tengo el lema ese de la Vinotinto, mano, tengo fe. Tengo fe porque yo he visto durante todos estos años, muchísimos los errores que se han cometido, muchísima desconexión con lo que la gente está sintiendo. Cuando tú evaluabas las encuestas, tú decías, mira, esto no pega con esto otro. Entonces, yo creo que ahorita se han conjugado el sentimiento popular con los aprendizajes que ha tenido la oposición, que han sido aprendizajes muy dolorosos también, pues han cometido errores y muchos han pagado con su vida, con su estabilidad, con el exilio, esos errores que se han cometido. Pero sí creo que están coincidiendo dos cosas, así como tú decías que estaba Mercurio retrógrado antes. Sí. Creo que los astros se han alineado para propiciar un cambio. No soy, no tengo bola de cristal como decimos nosotros, pero sí creo que está pasando eso y lo ves cuando revisas encuestas, cuando hablas con la gente y cuando hablas con los propios políticos, pues porque yo creo que ellos están conscientes de la responsabilidad que tienen y del desafío que tienen. Tan consciente está que se quieren adueñar, como decías tú en un tuit citando la campaña de Maduro atrás, con de Esperanza de Azul. Quieren confundir a la gente. No, yo te estaba leyendo. Yo dije, ¿qué cosa? Dije yo. ¿Y dónde está el rojo? ¿Y dónde está el socialismo patria o muerte? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? No, ahora se olvidaron de todo eso. Pero bueno, yo sí creo eso, que están dadas esas posibilidades allí en Venezuela y es importante que incluso las personas que no van a poder votar, pero que tienen capacidad de difundir información, de buscar información, de ayudar a sus familiares que están allá para que tengan buena información, pues todos los venezolanos donde estemos podemos poner nuestro grano de arena para empujar hacia ese cambio político que se percibe, que se siente y que se necesita en el país. Claro que sí, gracias Luz Meli por acompañarme. Luz Meli Reyes es colega periodista y
también directora general de Efecto Cocuyo, el portal Efecto Cocuyo, que si usted no lo sigue, vaya y sígalo inmediatamente en todas las redes, porque con eso no hay pele. Ahí usted se informa y ustedes saben, usted conoce Efecto Cocuyo. Mi audiencia conoce Efecto Cocuyo. Yo todas las semanas agarro alguna que otra nota por aquí, por allá, da Efecto Cocuyo. Es un portal en el que yo confío plenamente. Así que gracias, Luzmeli, por acompañarme esta noche. Y de verdad que muy pendiente y haciendo seguimiento también a tus contenidos periodísticos por las redes y obviamente a tus en vivo, que también tiene un en vivo que se llama Con la Luz. ¿A qué hora sale Con la Luz? Sale los martes a las 7 de la noche, pero con tantos rollos que había en Venezuela, pues sale el día, todos los días que podamos a las 7 de la noche usualmente. ¿Vieron? Ahí no hay PL, ustedes ven Con la Luz y después se ven a las 8:30. A ver, Ricardo lo dice en vivo. Exacto, 7 u 8:30. A veces no todos los días porque no tengo la energía que tienes tú. Ay, bueno, ahí estamos. No creas que es fácil. Yo siempre le digo a la audiencia, la forma en la que yo le digo a la audiencia, y esto es un llamado que uno va pero cada vez haciendo más y más eficientes, que a veces uno es repetitivo. Pero yo le digo a la gente, la forma en la que usted apoya es suscribiéndose y activando la campanita, porque es la forma en la que el algoritmo lo decimos a YouTube, que a usted le interesa nuestro trabajo y el de nuestro equipo. Y esa es una forma, nada más con ese gesto gratuito, que es gratuito para la gente, porque tú en unos cuantos segundos le das like, le das suscríbete, activa la campanita o le das me gusta, ya eso le dice mucho al algoritmo que te muestra, y es la forma en la que uno tiene que adaptarse y darle la vuelta a este tema de YouTube, la forma en la que se consume contenido, ¿no? Y yo creo que mucha gente lo está entendiendo, ya mucha gente está muy educada en la forma en cómo consumen YouTube. Así es, así es. De hecho, yo creo que es una transformación increíble que hay en el consumo de información. Saludos a toda tu audiencia, entonces, Ricardo, y gracias. Un abrazo grande, Luzmeli. Estamos a la orden por aquí. Esperemos tenerte de vuelta en otra ocasión. Sabes que este espacio está a la orden para ti. Ah, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Bien.